Mar Barrero es directora de análisis de Arquea Profim, banca privada. Hola Mar, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, menuda semana hemos dejado atrás y lo que se nos viene encima, ¿no? Porque la siguiente no es desde luego ninguna broma con esa reunión de la Reserva Federal. Pues sí, tienes toda la razón, ¿no? Hemos entrado en un periodo que pienso va a ser bastante complicado, ¿no? Para los mercados en general. Como bien dices, con los bancos centrales marcando el ritmo de las bolsas y de la renta fija. La semana pasada vimos, ¿no?, esas importantes correcciones. Es verdad que el Banco Central Europeo no hizo grandes cambios en su política monetaria. Sí es verdad que anunció esa reducción de compras de activos en el plan de emergencia, que no ha afectado todavía en exceso al comportamiento de la renta fija, pero ya hemos visto esa mayor volatilidad en los mercados de renta variable. Y la semana que viene, como bien dices, pues es la reunión de la Reserva Federal, donde tenemos que estar muy atentos, porque también es probable, ¿no?, que se anuncie un cambio en el ritmo de las compras, del volumen de las compras. Es lo que teme el mercado en un entorno macro, ¿no?, de crecimiento, de recuperación, de reactivación. Eso sería lo normal, lo deseable, que los estímulos pues se vayan retirando, porque tenemos, ¿no?, que la economía funcione por sí sola, pero como bien sabemos, al final influye mucho en los mercados bursátiles, y cualquier movimiento en esas políticas monetarias pues hace, ¿no?, que las bolsas caigan. Todo el tema regulatorio, posibilidad de incremento de impuestos en Estados Unidos, en Europa, el control de la pandemia, guerras comerciales y otros conflictos están ahí, están sobre la mesa y pueden afectar, ¿no?, mucho a los mercados en un sentido u en otro, con lo cual va a ser desde luego un final de año bastante complicado dentro de los mercados financieros. En un entorno macroeconómico como en el que nos encontramos en estos momentos de crecimiento económico y fuerte incremento en la inflación, ¿cuáles son las mejores opciones dentro de la renta variable para diversificar una cartera? Bien, y lo estamos viendo, ¿no?, desde sobre todo finales del año pasado, cuando las vacunas llegaron y se aprobaron, ¿no?, y empezaron la campaña de vacunación, primero en Estados Unidos, Reino Unido, y luego se ha ido extendiendo al resto de países. Hemos visto como todos los sectores más pegados al ciclo, que se habían quedado por detrás, esos que se benefician precisamente de ese crecimiento económico, empezaron a hacerlo mejor, y vimos como, bueno, pues todo lo que es el sector de consumo cíclico, materias primas, sector inmobiliario, es decir, aquellos sectores que están más presentes en fondos, ¿no?, y en carteras con ese sesgo value, pues lo han estado haciendo muy bien. Esto ha sido así justo pues hasta los meses de verano, donde hemos visto, bueno, pues que empiezan a haber dudas sobre la continuidad de ese crecimiento, pero se mantiene ese incremento de la inflación, como bien dices, que beneficia más a esos sectores cíclicos. Pero en ese entorno de crecimiento y en el que se mantienen políticas monetarias acomodaticias, y que es previsible, ¿no?, que igual el incremento de la inflación no sea continuado en el tiempo, aunque eso habrá que verlo y es un riesgo que está ahí, pues ha hecho, ¿no?, que otros sectores más de growth, más ligado al crecimiento, como es la tecnología, hayan recuperado, y estamos viendo, ¿no?, como en los últimos meses se estaba estrechando el diferencial que había cogido todos los sectores más cíclicos frente a esos sectores de crecimiento, y que los índices, ¿no?, bueno, el MSCI Growth o el MSCI Value, pues vemos, ¿no?, como en estos dos últimos meses se estrechaban ese diferencial, con lo cual la mejor opción en estos casos es diversificar, para no quedarte fuera de mercado, tener tanto fondos con ese sesgo value y tener también, ¿no?, quizá fondos con sesgo growth, pero apostando por empresas de calidad, es quizá la mejor alternativa, o la mejor idea, ¿no?, para por lo menos no perderte el mercado. Y las mejores opciones, Mar, dentro de la renta fija, porque estamos todos un poco confundidos con este asunto. Se nos habla de retirada de estímulos, incluso de subida en los tipos de interés, 2022, 2023. Las rentabilidades de los bonos tendrían que reaccionar al alza y, sin embargo, les vemos muy quietecitos, muy parados. Sí, es verdad que sobre todo en los meses, ¿no?, de febrero
y de marzo vimos ese repunte. Precisamente en esos meses pues, la revisión de los datos de crecimiento económico eran importantes y siempre al alza. En esos momentos además ya se empezaba a ver, ¿no?, ese incremento de la inflación a través sobre todo de los precios de las materias primas, del petróleo, y eso hizo que en esos meses, enero, febrero, viéramos un repunte importante de los tipos de mercado tanto en Estados Unidos como en Europa. Bueno, al final el mensaje de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, sobre que consideran, ¿no?, que la subida de la inflación es temporal y que aparte con los niveles en los que nos encontramos ahora y la situación macro en general, no va a cambiar sus políticas monetarias. Hemos visto, como bien dices, pues cómo poco a poco los tipos de interés se iban relajando, incluso se reducían, para, bueno, en estos últimos meses sí hemos vuelto a ver cierto repunte, sobre todo pues, el verano con la crisis, ¿no?, política en Afganistán, además de otros riesgos, y hemos visto ese repunte. Lo más probable pues, es que los tipos de interés vayan repuntando, como bien dices, se van a ir anticipando a ese cambio de políticas monetarias, y eso sobre todo a quien va a afectar más es a los fondos y a los bonos de mayor duración. Estamos viendo que son los que presentan más volatilidad en el ejercicio y es donde más tenemos que perder. En los de corto plazo pues hay más estabilidad. Es verdad que ahí el potencial de revalorización es muy reducido, el potencial de rentabilidad que nos pueden dar los fondos, ¿no?, que invierten en esos activos es pequeño, pero sí nos van a dar quizá una mayor estabilidad en las carteras y una mayor consistencia, con lo cual es donde estaríamos centrados. Son muchas las voces dentro del mundo financiero que alertan de la posibilidad de que pasemos de un escenario de reflación a un ciclo de estanflación. Estanflación, una palabra que volvemos a incorporar a nuestro diccionario, que bueno, que no todo el mundo consigue comprenderla, pero que tiene una fácil explicación. Es cuando bueno, pues, se produce una escalada o tensiones inflacionistas y el crecimiento pues, continúa parado. De ser así, ¿qué activos serían los más perjudicados? Bueno, ese quizás sea el peor escenario, ¿no? No es un escenario bueno en general para ningún tipo de activos y ni siquiera es un buen escenario macroeconómico, porque es complicado de corregir, como bien dices, al final, si vamos a un entorno en el que no hay crecimiento, la idea pues es, pensaríamos, ¿no?, pues hay que hacer políticas monetarias para apoyar ese crecimiento, políticas fiscales que generen crecimiento, pero también es verdad que generar ese crecimiento, que es lo que hemos visto, como bien digo, pues desde principios de año, ¿no?, genera inflación. Al final generar crecimiento genera poner más dinero en el mercado y eso activar el consumo, y el consumo pues al final deriva, ¿no?, en esa subida de precios. Para corregir esa subida de precios las medidas normales son precisamente las contrarias, ¿no?, poner una política monetaria más restrictiva, con lo cual entramos en ese círculo vicioso. Como digo, pues es un escenario malo, bastante negativo, esperemos que no lleguemos a él, y ahí, bueno, aún así hay activos que podrían aprovecharlo, ¿no?, y que nos servirían dentro de esa cartera diversificada, pues que nos servirían quizá para compensar las caídas de unos y otros. Los sectores, pues aquellas empresas o fondos, ¿no?, que invierten en empresas de calidad, con buenos fundamentales, con bajo endeudamiento, que tienen barreras de entrada, que por tanto si hay subida de precios van a poder trasladar ese incremento de precios a los consumidores sin que eso detenga sus ventas. Serían, ¿no?, las empresas que se beneficiarían. Ahí, bueno, pues quizás sectores de consumo más discrecional, no tan pegado al ciclo, todo el sector de materias primas, la energía, es decir, son bienes que al final pueden repercutir esa subida de precios, ¿no?, a los consumidores, y lo hacen con independencia de que el ciclo económico sea de crecimiento o de caída, ¿no?, de la economía. ¿Quieres comentar algunos fondos concretos hacia los que dirigir la inversión, teniendo en cuenta todas estas premisas? Sí, bueno, dentro de la parte más conservadora, optaríamos por, como he dicho, por fondos de renta fija que no asuman un elevado riesgo de duración, ¿no?, y que cuenten pues, con una cartera diversificada, con una gestión muy flexible, principalmente fondos de renta fija corporativa que incluyan tanto
activos emisores de calidad como high yield, que es lo que les va a aportar cierto cupón, ¿no? Porque, como decía, la renta fija a corto plazo, la rentabilidad esperada es muy bajita, pero bueno, pues acompañada con ese otro tipo de activos de más riesgo, pero que ofrecen un cupón por ahora algo más elevado, lo harían bien. Destacar pues fondos como el Eblisor Corporate Bonds, Stamp Bond Picking, que en el año, bueno, pues llevan una revalorización del 6% en un entorno, como digo, complicado para la renta fija. Otros fondos como Carmiña Portfolio Credit o el Arcano Low Volatility, el Arquea Banca Renta Fija Euro. De esas características serían los fondos de renta fija que tendríamos en carteras. En renta variable, como decía, pues sobre todo mucha diversificación, y hay que diversificar pues por estilo value, por estilo grow, sin olvidar las temáticas de crecimiento, y con esos fondos, como digo, que en un entorno quizá de menor crecimiento y con inflaciones altas, pues podrían beneficiarse, ¿no? Fondos que invierten en sector industrial o materias primas, como el DVS, Smart Industrial Technology, fondos value como puede ser el Econometrics Equant Global Value de una casa española, ¿no? De Equant Capital, o fondos dentro del sesgo grow, pues fondos como el Capital Group, New Perspective. Y bueno, en carteras pequeñas pues igual nos optaríamos por fondos que lo mezclan todo ya directamente, el gestor es el que diversifica, ¿no? Como puede ser el Acatis A100 Global Funds, sin olvidar, bueno, las pequeñas compañías, que pienso que también en un entorno de menor crecimiento pues también pueden hacerlo bien, aunque normalmente se aprovechan más de los ciclos de crecimiento para conseguir mejores ingresos, ¿no? No nos cansaremos de eso, de insistir y repetir las veces que sea necesario lo de diversificación, diversificar. Qué claro, qué interesante y sobre todo qué amplia oferta de productos para hacer frente a todos estos escenarios. Mar Barrero, directora de análisis de Arquea Profim Banca Privada, muchísimas gracias, como siempre, un fuerte abrazo y hasta otra. Adiós. Muchas gracias a vosotros, hasta otra.